Nuevamente, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Gusto de saludarles. Bienvenidos a esta clase de Juan y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis, entregada por un servidor, Andrés Martín Arrizaga, en nombre de Iglesia Luterana Cristo. Bienvenidos hoy a nuestra sexta clase de este curso. Gracias por estar presentes. Bueno, por favor, tú mismo, Lester, si pudieras leer la que está en la pantalla. Oh, Apocalipsis 2 del... dice así, Apocalipsis 2:18 al 29. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, espérame, pastor, que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo, por favor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gracias. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Buenas noches a los que acaban de llegar. Bueno, nuevamente vemos una descripción bastante dura, directa y ¿cómo llamarlo? Poco diplomática de lo que es la iglesia acá de Tiátira. O sea, esta ciudad, por cierto, como dice ahí, se menciona en este versículo, y es poco lo que se sabe de ella. Creo que existió una ciudad, o esta ciudad siguió existiendo hasta el siglo XIX, pero como un pequeño villorrio. No existió una ciudad grande nunca llamada Tiátira. Aquí hay que detenerse bastante en lo que está en el personaje que acabamos de leer. Se critica, recuerden, en duros términos que se tolera, insistir en eso, tolera, no acepta a Jezabel. Jezabel, recuerden, era una reina, eh, ¿cómo decirlo?, adúltera, profana, politeísta, que existió en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Se menciona principalmente en el Antiguo Testamento de su maldad, de su idolatría, de su lascivia. Pero insiste, o sea, piensen en la importancia de que se menciona esa palabra, tolera. No dice que se acepte, que son cosas muy distintas, pero aún así eh, considera que es algo, que algo una tolerancia que debe darse de lado, quedarse de lado. Porque cuando habla del adulterio y estos pecados que cometió Jezabel o sus seguidores, no está, por cierto, hablando de un mero acto carnal, que puede tener una duración determinada y se acaba y fin de la historia. No, obviamente, cuando se trata de este tipo de cosas, el daño es mucho más
permanente que simplemente el acto sexual en algún momento o un robo, qué sé yo. No podemos limitarnos, así como cuando yo hablaba de la prosperidad la clase pasada, no podemos limitarla solamente a prosperidad, que como los decía, de que se nos sane de una enfermedad, que se nos dé un dinero extra. No podemos limitar a Dios a algo tan básico, algo tan simple que puede conseguir o entregar cualquiera. Tampoco en este caso podemos hablar de un acto carnal, eh, netamente, valga la redundancia, carnal, humano, sino algo que tiene carácter de tipo espiritual. Pero insisto, quiero detenerme un poco en la importancia de por qué se habla de se tolera y no se acepta. Es esa palabra tolera, y pues, pero ya que Pablo me recordaba de mis años de estudiantes, no se imaginan la cantidad de problemas que me trajo em, el decir que no era necesariamente bueno ser tolerante como cristianos. O sea, piense, es una cosa muy peligrosa, de hecho, la tolerancia, porque piensen que si hay o sea, aquí se está utilizando una dura metáfora ante la pasividad de los creyentes, o sea, que los creyentes estaban siendo tolerantes, pero tolerantes necesariamente a lo bueno. ¿Siempre lo que vamos a tolerar va a ser bueno? Es más, si hacemos un análisis probablemente de la historia o de nuestras propias vidas, siempre, casi siempre lo que hemos tolerado termina siendo un ceder hacia lo malo. Ok, toleremos un poco el pecado, total, no es tan horrible. Aceptémoslo un poco. Aceptemos o toleremos a las personas que traen ideas no necesariamente idénticas a las nuestras. Total, es una cosa poca, un pequeño detalle nada más. Y en nombre de la tolerancia es que se llevan a cabo grandes o terminan finalizando grandes eh, como grandes golpes a la sana doctrina, a la enseñanza y a la vida cristiana en general. N- eh, o sea, la tolerancia, insistir en eso, no es algo bueno en sí mismo. Al contrario, en sí mismo es incluso peligroso. Ciertamente vivimos en una época en donde todo lo que se habla al respecto es que la tolerancia debe ser aplicada bajo cualquier circunstancia. Claro, excepto cuando a los cristianos tradicionales nos tienen que tolerar algo más conservador, ¿no? Pero por eso los creyentes debemos de estar atentos ante la tolerancia y no verla, insisto, como si fuera en sí mismo algo bueno. O sea, ¿por qué llegaron a existir seminarios como el que mencionábamos antes de la clase, allá en Santiago en este caso? Precisamente porque la gente comenzó a tolerar la idea de que cada quien tuviera sus propias ideas. Y no importaba, total, lo importante era simplemente el rigor académico. No importa si es que la persona que traía ese rigor académico era trinitario o no, si creía en la literalidad del texto bíblico o no. No, lo importante era ser tolerante. Pero claro, cuando a ellos les toca ser tolerantes con los que no piensan como él, les va bastante mal. Entonces, bueno, dentro de las características que tenía esta tal Jezabel, se dice que era profetisa y enseña a pecar. A ver, ¿por qué es tan importante que se mencione que haya sido una profetisa, esta Jezabel, y este espíritu de Jezabel que está siendo analizado aquí? Recordemos, un profeta, ¿qué cosa es? Y eso a veces trae grandes problemas. ¿Qué es un profeta? Alguien que trae un mensaje directamente de Dios. O que entrega la verdad de Dios, no necesariamente que lo esté recibiendo de manera sobrenatural. Ustedes o yo somos profetas en la medida en que estamos entregando el mensaje de Dios. No somos, mejor dicho, un profeta no es un augurero del futuro. O sea, a veces podemos serlo. Por ejemplo, a ver, si le enseñamos a los 10 mandamientos, o sea, en otras palabras, entregando un mensaje profético a alguien, y esa persona
una persona incumple el mandamiento respecto del no matarás. ¿Es necesario que nosotros digamos gran cosa para que parezca un augurio del futuro? Si le decimos a alguien, cumple con el no matarás o te vas a ir a la cárcel. O sea, evidentemente una persona que incumple el mandamiento no matarás, no es que le estemos prediciendo el futuro. Simplemente lo que corresponde es que una persona que incumple ese mandamiento puede ir a la cárcel. O sea, a veces, claro, decir la verdad de Dios a veces implica mencionar o dar a entender algo que puede que suceda en el futuro. A veces sí, a veces no. O bueno, en algún sentido también, si es que nosotros estamos entregando el mensaje de salvación a alguien y le decimos, si no aceptas este mensaje, tendrás condenación eterna. ¿Le estamos hablando del futuro? Claro que sí, pero no es que estemos creando nosotros un futuro especial, sino que es la consecuencia lógica de no tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces ahí sí se podría considerar que el mensaje profético a veces tiene un mensaje relacionado con el futuro. Pero piensen en la cantidad de cosas que en la metáfora que utiliza aquí Juan, al comparar las falsas enseñanzas con esta tal Jezabel, profetiza o falsa profetiza que enseña a pecar, que permite la tolerancia. No hay que tener en cuenta eso. Pero ahí la pregunta, ¿cómo pueden existir Jezabelas o Jezabeles en la iglesia cristiana? O sea, ¿cómo pueden llegar a seducir? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la principal Jezabel que pudiésemos tener o que se nos puede meter en nuestras iglesias? Falsa doctrina. Exacto. Pero la falsa doctrina no necesariamente al estilo de una mega herejía. ¿Por qué? Porque la herejía, digamos, supongamos a nuestros templos llega alguien, ya sea de los que son luteranos acá o no, y entra alguien diciendo, no creo en la Trinidad. Probablemente eso va a ser lo más fácil para nosotros porque, claro, es algo que sabemos evidentemente que es una herejía, que, no que una persona que no es trinitaria no está con nosotros y punto. Pero, ¿cuándo es peligrosa esa falsa enseñanza? Cuando viene disfrazada, encubierta, o sea, seductora, que se puede ver como algo simpático, bonito. Sé, por ejemplo, sobre la misma Trinidad. Precisamente una de las tantas personas eh, que me tocó ver allá en aquel seminario del que les hablaba, él hablaba o ella hablaba de que creía en la Trinidad, si le preguntaban, pero ¿cuál era la Trinidad en la que esta persona creía? Era en una Trinidad modalista, como se le dice. O sea, Dios actuando como Dios Padre, o sea, como creador, por ejemplo, era Dios Padre. Dios actuando en un momento como Salvador, era Dios Hijo. Y Dios sustentando su iglesia, era Dios Espíritu Santo. O sea, esta persona si le preguntábamos, ¿creía en la Trinidad? Sí, claro. Pero, ¿creía en la misma Trinidad bíblica que usted y yo creemos? No, pues, evidentemente que no. Cree simplemente en una persona actuando de tres maneras distintas, no tres personas en una sola misma esencia. El Dios en el que creemos nosotros es un Dios que permanentemente es creador, que permanentemente es salvador y permanentemente es sustentador. No es que deje una acción para comenzar a actuar en otra. Y así, insisto, podríamos tomar muchos ejemplos de doctrinas que pueden considerarse a simple vista simpáticas, agradables, pero que en la práctica son una herejía. Entonces, ¿cómo pueden llegar a seducir? Precisamente con lo agradables que se pueden ver, o encubiertas, precisamente lo que les decía hace unos minutos, con la falsa túnica de la tolerancia.
sea, bien, hagan memoria de todo lo que puedan conocer de las grandes herejías. Nunca las herejías han llegado así de manera masiva, eh, abrumadora. No, simple y sencillamente llegan como uno que otro pensamiento diverso por ahí, una frase supuestamente mal redactada, eh, pero que finalmente, como puede pasar en nuestras propias vidas. O sea, el tumor, por ejemplo, algo tan grave para la salud de una persona, ¿acaso llega y aparece de un momento a otro un tumor? Claramente que no. Comienza con algo minúsculo, probablemente del tamaño de 1 milímetro, y comienza a acumularse porque nadie se da cuenta que está ahí, pero finalmente, eventualmente ya podemos hasta tener incluso un cáncer ya diseminado y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera nos hemos dado cuenta. O sea, existen, pueden llegar a existir, y insisto, pueden tener, como todas estas seductoras ofertas, tener un aspecto indoloro. Precisamente, hace unos minutos mencionaba el concepto de profeta. ¿Cuántas personas no se consideran profetas de las que a veces conocemos en las mismas iglesias? No necesariamente en las nuestras, me imagino que no. Pero, eh, por ejemplo, al otro día veía un video de este, aunque él nunca se ha llamado profeta, por cierto, de Dante Gebel, el argentino, que iglesia en la que ha estado le ha ido mal, buena hora. Por eso ahora está dedicado a la televisión. Pero él en una reunión, o no, perdón, un show que él hacía, permitió que alguien se las diera de profeta y hablara a 90.000 personas que estaban en el estadio de River Plate. Y piensen en las profecías que dijo. Le decía a la gente, Argentina, eso fue el año 2005, por cierto, Argentina le dice no a la corrupción, no a la tibieza espiritual, sí al avivamiento. eh, Toda Argentina será para Cristo. Ahí puedo buscar la frase, si es fácil encontrarlo. Piénsenlo así. Él habló en nombre, de hecho, él decía que estaba hablando, Dios le había dicho esas palabras antes de ir al estadio. En otras palabras, ¿estaba actuando como un falso profeta? Absolutamente. Sí, y no se trata de una cuestión visceral en contra de este tipo de revelaciones, como él las llamaba, porque él dijo que Dios le habló directamente. No hablaba metafóricamente, o sea, él habló directamente según él, así como nosotros podemos estar conversando ahora. Pero ¿cuál es el punto? Que uno, ninguna de las cosas que él dijo se cumplieron. Ojalá el pueblo argentino se hubiesen cumplido. Bien sabemos que decirle no a la corrupción, tristemente para un país que tiene tanto para ser un país rico como Argentina, es la corrupción la que los tiene como han llegado a estar. ¿Qué avivamiento? ¿Qué toda Argentina será para Cristo? Y más encima él mintiendo en nombre de Dios. Eso tal vez era lo más, no sé, con el tiempo lo diría yo triste. Entonces, insisto, ahí él actuó como un falso profeta. Él dio un mensaje supuestamente en nombre de Dios, pero analicen qué cosa le faltó, qué palabra no dijo, que se esperaría de un verdadero profeta. La Biblia dice, pues, la Biblia dice tal o cual. Con eso tal vez, no sé, yo habría llamado, no sé, me parece, ok, él quiere que su país sea para Cristo, excelente. Todos deberíamos querer eso. Pero, ¿por qué ponerse a hablar en nombre de Dios en vez de decir, la Biblia dice, guardad mis mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera? ¿Es necesario hacer una cosa tan ridícula, grandilocuente como lo que hizo él? Evidentemente que no. Pablo, dígame. Profe, disculpe la interrupción. Es que este caso que usted cuenta no deja de recordarme el caso del año 98 cuando vino, entre otros, Ronnie Chávez a Santiago, el 98. Y el profetimiento, el 97, corrijo, el 97, verano del 97.
y él dijo de que del 23 de mayo de ese año, el río Mapocho iban a haber aguas cristalinas, que el 23 de mayo era un día decisivo para Chile, y ¿En qué resulta universo? que el 23 de mayo siguió corriendo el agua llena usted ya sabe, los residuos fecales, los guarenes, la basura, el agua café. Pero ¿Cómo es el aún dolor? así, pero aún así, a ese tipo lo seguían invitando a Chile a predicar. Y seguramente nos faltaba la gente que justificaba lo que había sucedido. De hecho, en este caso, en lo que mencionaba sobre Motesi, que la verdad yo no lo tenía, o sea, nunca me ha gustado, pero tampoco lo tenía como ese nivel de charlatán que pude ver allá en Buenos Aires. Pero no falta la gente que omite lo que él dijo, o lo justifica, o no sé. Sí, en efecto, un bandido, como nos dice Gustavo. Pero nunca llega el momento en que alguien le diga, caramba, frénate, hombre, cállate. Lo mejor que podría haber hecho es eso, callarse. Entonces, ¿qué significa decirse profeta? Hacer exactamente lo contrario a lo que hizo el señor Motesi. Callar cuando Dios calla, pero hablar con Biblia en mano. Ese es el mensaje profético que usted y yo tenemos que hacer llegar. El profeta Salamero, claro, recuerdo que así siempre le decían a Motesi por lo bueno que era para decirle a toda la gente, seguramente si vino a Chile alguna vez, de haber dicho todo Chile va a ser para Cristo. De hecho, fue lo primero que me recordé cuando supe que se había aprobado el aborto libre en Argentina. ¿Dónde quedó ese toda Argentina será para Cristo? La verdad que se me vino casi de inmediato ese pensamiento. Insisto, no se trata de que me alegre que haya sucedido. Ojalá hubiera dicho, ojalá no se hubiera equivocado Motesi, pero en su chabacanería este hombre le era más simpático, más agradable recibir el aplauso de esas 90.000 personas que decirles la verdad. El aplauso y la No sé, ofrenda. recuerden. Claro, eh, no lo sé, la verdad. Es que pero en la práctica da lo mismo, aunque él hubiera pagado. ¿Qué importa? O sea, el daño lo hizo igual, con ofrenda o sin ofrenda. O sea, no subestimemos el hecho de que alguien no reciba dinero para considerarlo malo. Cuidado con eso. Entonces, por eso es importante saber qué significa decirse profeta. A veces, como lo he dicho en otras ocasiones, es mejor callar. Si usted no tiene la capacidad, ya sea incluso oratoria, de hablar como corresponde la palabra de Dios, es mejor callar. No estamos obligados a proclamar abiertamente si no tenemos el don del habla, por dar un ejemplo. No creer que porque estamos a cargo de alguna labor en la iglesia estamos obligados a cumplir con todas las labores de la iglesia. O los que somos profesores, como siempre lo he dicho, en mi caso nunca me he considerado un buen predicador y no creo que haya una falta en mí por eso. Así como tampoco creo que sea malo que un buen predicador no sea un buen profesor. Hay que saber, digamos, ubicarse en el lugar que a uno le corresponde. Y si uno no tiene un determinado don, no pretender que sí lo tiene, que ese es en realidad el gran pecado que podemos cometer, que en ese sentido sería el pecado del orgullo. No reconocer que tengo una limitación. Muy bien. Eh, Aquí que me quería volver a detener en el tema de la malentendida tolerancia. ¿Por qué tener cuidado con la tolerancia? Insistir en eso, no es un valor en sí mismo. Además que siempre, o casi siempre, que se tolera algo, se tolera lo malo. Parcialmente o totalmente, pero se tolera lo malo. Eh, Tres, es un camino seguro al relativismo. Insisto, y ahí si se trata de doctrina cristiana, está el tema del ecumenismo. O en el caso por ejemplo, me imagino, espero que ni siquiera sea necesario analizarlo mucho, todos acá estamos en contra del aborto. ¿Cuál es el principal motivo que se da para tolerar el aborto en determinadas causales? En algunas causales, ¿qué es lo que se dice? Es que hay que tolerar, es que hay que aceptar,
es que no podemos ser tan duros con la mujer involucrada, es que, o por último, que los que están en contra toleren a los que están a favor. Pero, insisto, eso finalmente termina siendo, ¿qué cosa? Una pequeña puerta abierta que finalmente se termina rompiendo. Insisto, todos los países que en este tema o en otros han tenido aborto libre o han ido en pro del progresismo, partieron con pequeñas cosas. No es necesario hacer algo al estilo de la Unión Soviética, que partió de rajatabla con el aborto en 1927, si mal no recuerdo. O sea, literalmente no tenían ni hospitales para su gente enferma, pero sí para hacer abortos. Eh, entonces, recuerden, es un camino seguro al relativismo, la tolerancia. La tolerancia nunca se exige en favor de gente, por así decirlo, como nosotros. Ok, nunca el mundo secular nos dice acerquemos nuestro mundo secular hacia los creyentes. Siempre lo que se espera, lo que se pide es que los creyentes fundamentalistas, malvados, cristianos, se acerquen al mundo secularizado. El problema es que lamentablemente casi siempre eso ha sucedido. O sea, la semana pasada hablábamos de algo, mencionábamos ahí con nuestro hermano Leo, la situación en Suecia. También ellos de a poco fueron dejando, tolerando esas nuevas ideas hasta que finalmente se convirtieron en el país secularizado que son hoy. Siguen teniendo la misma tradición luterana histórica, pero no es nada más que una cuestión casi de turismo. Pero las iglesias tristemente están cada vez más vacías. Pero por eso mencionaba el ejemplo del ecumenismo. ¿Qué nos dice el ecumenismo? Que no importan las diferencias, que no importa si el católico con los protestantes, cualquiera, tengamos evidentes diferencias doctrinales. Total, hay que tolerarse y eh, ser, eh, insisto, valga la redundancia, la palabra tolerante con el que piensa distinto. A ver, hay que separar. Tenemos que tolerar y respetar al que piensa distinto en su calidad de persona. Sí, no estamos para tratar mal de ninguna manera al hereje, por así decirlo. Pero tampoco estamos obligados a... eh, deme un segundo. Pero tampoco estamos obligados a aceptar cualquier idea que no sea cercana a las nuestras. O sea, ¿por qué vamos a tener que tolerar que el Vaticano nos diga qué cosa está bien o qué cosa está mal? Me parece algo de unos subtítulos. Ok, perdón. Em, y en ese aspecto, lamentablemente, la Federación Luterana Mundial y las iglesias evangélicas evangélicas liberales en general han dado cátedra en el tema del ecumenismo, tristemente. Hermano Leo, dígame. Hola, buenas noches, profesor Andrés. Una preguntita, pues para más adelante, no sé si para no interrumpir, pero déjala ahí en el tintero, digamos. ¿Qué opinión te merece este renacimiento de filosofías antiguas como el estoicismo y algunas opiniones de que, por ejemplo, San Pablo era estoico y que hay muchas cosas en común entre la Biblia y el estoicismo? Muchas gracias. Mm, ok, mira, lo puedo detener después un poco, pero así a modo inmediato, precisamente es una manera de tolerar, entre comillas, y tratar de quedar bien con todos el, el mundo, digamos, de los estoicos, de los griegos, y, bueno, por algo en algunas iglesias, incluso acá en Chile, me imagino que en el resto de América también, iglesias que supuestamente evangélicas, eh, tienen hasta yoga cristiano, supuestamente. Recuerdo que cuando leí eso, recuerdo, de hecho yo conocía al pseudo pastor que hablaba de eso y decía que era una experiencia espiritual maravillosa. Bueno, de hecho, o sea, perdón, Pablo conoce al pastor que hacía eso cuando estuvo un tiempo en Valparaíso. Dígame, Pablo.
Eh, ¿Cómo, ese es el tema, cómo equilibrar el tema de la libertad de conciencia del otro, sabiendo que no podemos imponer una creencia con la tolerancia o con la... Porque hay cosas que simplemente yo no tolero. Personalmente, por ejemplo, mi padre es comunista y él no me tolera a mí, pues. Yo tratar de llevar las cosas en paz, pero es imposible. O sea, ¿cómo equilibramos la libertad de conciencia con no tolerar ese tipo de cosas? Es que una cosa, recuerde, es tolerar a la persona. Otra cosa muy distinta es tolerar las ideas. O sea, si nosotros tenemos enfrente, insisto, a gente liberal teológicamente, ¿por qué tendríamos que ceder y, comillas, tolerarla? ¿Ellos acaso van a estar dispuestos a tolerarnos a nosotros? Tenga por seguro que no. O sea, insisto, piense en el ejemplo que le he dado recién. Una iglesia en donde hacen yoga cristiano. O, no sé, la verdad, nunca he hecho yoga ni me interesa hacerlo, poco o nada sé de ella. Pero, ¿por qué no pueden hacer, en vez de hacer algo, digamos, de una religión totalmente extraña, ¿no?, a la nuestra, qué sé yo, por último, tener talleres de deportes, por ejemplo? ¿Por qué tener que irse a algo tan grandilocuente, tan contrario a a nuestras creencias? En ese sentido, por algo los cristianos siempre hemos sido criticados, y a buena hora, porque somos una religión exclusivista, y no tenemos que disculparnos por eso. Por ejemplo, ahora ustedes, los que saben, vivo acá en la zona indígena de Chile, la más, supuestamente conflictiva. Pero lo que poco se dice es que la mayoría de los indígenas que viven en la zona donde estoy yo son devotos cristianos evangélicos. O sea, no se sienten miembros de... o sea, y no se sienten, traicionando a su raza, porque para ellos simplemente su fe cristiana es más importante que la raza de la cual son parte. Simplemente se consideran chilenos evangélicos y que coincidentemente eh, eh, digamos, son de raza mapuche, en este caso, indígena de acá. Entonces, a veces, en nombre de esa malentendida tolerancia, viéndola como un valor supremo, terminamos, qué sé yo, diciendo, ok, sí, en realidad no debemos llegar con la fe cristiana de manera tan dura, tan fuerte. ¿Por qué? Porque en este caso es contraria a los principios, de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, si se trata de tolerar, y con ese argumento que les acabo de dar, entonces no tendríamos que tolerar también a los indios Aucas, que se hicieron famosos. Lo poco que se supo de ellos fue el año 1900, creo que 57, cuando lamentablemente asesinaron a dos misioneros, Jim Elliot y no recuerdo el nombre del otro, pero que estaban ahí haciendo obra misionera en pleno, eh, allá en el Amazonas ecuatoriano, y los asesinaron. ¿Por qué? Porque no porque hayan sido malos o los hayan visto como enemigos a estos misioneros norteamericanos, sino porque en la cosmovisión de ellos, la manera más tradicional de solucionar un problema, una diferencia, lo que sea, era matando. Para ellos la muerte o el matar a un tercero no era un acto de maldad en sí mismo. Entonces, dígame, ¿tenemos que tolerar esa manera de ver el mundo también? ¿O solamente los cristianos somos los que tenemos que ceder? O sea, no veo nada de malo, digamos, en que los cristianos hayamos traído en este caso, lectura, educación, comillas, el malvado mundo occidental, como les gusta decir a los indigenistas acá. Pero bueno, continuando con el punto del ecumenismo, no quiero desviarme tanto. Esa es por esencia la mayor muestra de debilidad y falsa tolerancia en en el cristianismo. Precisamente gracias al ecumenismo, y que en el fondo es tolerar
la doctrina distinta. Ok, yo puedo tolerar, evidentemente, la doctrina de alguien que no esté conmigo, pero no tengo por qué tolerarla dentro de mis iglesias, que es muy distinto. Y eso es lo que ha hecho el ecumenismo, lamentablemente. Como lo decía la semana pasada, el caso más emblemático fue la famosa declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. O sea, imagínense, luteranos, supuestos luteranos, discutiendo, poniendo, o sea, ya el solo hecho me resulta repugnante, poniendo como tema de discusión la justificación. O sea, lo que nos dio origen prácticamente como iglesia, ellos lo pusieron a 30 años en discusión. ¿Listo? ¿Se imaginan a alguien de un partido político, del ala que sea, discutiendo los principios de su partido? Lo dudo mucho. ¿O se imaginan, por hablar de equipos de fútbol no representados acá, a un colocolino, perdón, a un miembro de la número 12, la barra brava de Boca Juniors, discutiendo quién es el equipo más importante con un hincha de River Plate? Prefieren matarse antes que ceder darle la razón al otro. Literalmente matarse, no estoy exagerando. Entonces, ¿por qué en nombre de de ese ecumenismo los cristianos ceden tanto? La verdad creo que simplemente es por el pecado de la cobardía. No atrevernos a decirle a nuestro, comillas, contendor, estás equivocado. Pareciera que los cristianos están casi avergonzados de lo que creen y que por lo tanto necesitan ser validados por un tercero. O sea, por ejemplo, doctrinas en las que se discute el tema del ecumenismo, el tema mariano, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Ah, pero es que no hablemos del tema porque a los católicos les incomoda. ¿Y a mí qué me importa si les incomoda? ¿Qué? O sea, entonces, pues, ¿qué pasa el día en que vuelvan a vender indulgencias? Porque las indulgencias, por cierto, todavía se pueden vender. ¿Que entonces vamos a tolerar la venta de indulgencias también? O sea, ninguna de nuestras iglesias que surgieron en la Reforma aceptaron la tolerancia. Es cierto, puede sonar fundamentalista, tal vez lo es incluso, pero ¿por qué tendríamos que disculparnos por eso? ¿Por qué? Porque el relativismo nos ha hecho creer que la verdadera senda del cristianismo va pegada al ecumenismo. No. Y eso es precisamente actuar de manera contraria, es la que ha permitido esta, comilla, fornicación de la iglesia cristiana estos últimos 150 años, en donde finalmente los cristianos, comillas, de verdad, han permitido con su silencio cómplice que entren las falsas doctrinas a nuestras iglesias. Quiero creer que la mía no, por supuesto, hasta donde mi conocimiento llega no es así, pero en otras tristemente es exactamente todo lo contrario. Lo que cuesta es que entre la Biblia, que es muy distinto. Entonces recuerden, en el caso del cristianismo, eh, tal vez el caso de tolerancia más malentendida, que puede ser más negativa, es en esencia el ecumenismo. Insisto, ponernos en discusión con una iglesia que consideramos hereje. Porque eso es, punto. No podemos dejar de considerar a una iglesia como la romana, como una iglesia hereje. ¿O acaso no le parece una herejía creer que Cristo necesita un mediador o una mediadora en este caso? Solo ese ejemplo. O el concepto de misa que tienen los católicos romanos. Recuerden, la misa, ¿qué cosa es? El continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. Piensen en la herejía que se dice cuando se está definiendo lo que es misa. Continuo sacrificio de Cristo, obviamente, sin la sangre del Calvario. En otras palabras, cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, está sacrificando nuevamente a Cristo. Por eso, continuo sacrificio. En otras palabras, está diciendo que la labor de Cristo en la cruz, ¿qué pasó con ella? Nula completamente.
totalmente completa, nula, exacto. Díganme, si eso no es una herejía, ¿qué cosa lo podría ser entonces? O sea, estamos hablando de decir que la obra de Cristo quedó inconclusa. Si, insisto, si eso no es una herejía de la cual tenemos que apartarnos y criticarla, obviamente, no se me ocurre qué cosa podría ser. ¿Algún comentario, hermanos? Ok, bueno. Dios también, a pesar de todo acá, muestra paciencia con sus hijos. O sea, ¿por qué? Dios ha dado tiempo para el arrepentimiento, según lo que nos relata el texto acá, pero una paciencia en amor, no una paciencia que simplemente da tiempo esperando que pase algo, sino que en amor, esperando que la persona que está equivocada cambie. A veces la paciencia también se malentiende mucho como simplemente esperar al involucrado en que pase el tiempo, en que simple y sencillamente o las cosas simplemente se olviden. No, la paciencia de Dios con nosotros es una paciencia que espera que nosotros cambiemos nuestro pecado o dejemos de lado nuestro pecado, sea cual sea que este pecado sea. Por ejemplo, ¿acaso Dios no le tuvo paciencia? Tal vez uno diría incluso demasiada al pueblo de Israel. Es cierto, finalmente por algo se rompió el velo, nunca, hasta ahí nada más llegó el tema del antiguo pacto, pero no les dio, Dios no le dio a Israel ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10 oportunidades, le dio decenas para arrepentirse. Le envió cuanto profeta pudo. Recordemos, uno de los famosos, uno de los, eh, eh, ¿cómo decirlo? Versículos que a veces más se repite sobre este tema. Mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. O ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas, etcétera. O sea, oportunidades, no, digamos, Israel no puede decir es que Dios no nos dio ninguna oportunidad, Dios nos castigó muy rápido. No, si hay un pueblo que puede decirse que le dio, estamos hablando de miles de años. Para empezar, les dio los mismos mandamientos, que ya de por sí son una muestra de paciencia. ¿Tenía obligación Dios de darle sus mandamientos a los judíos y la ley? En mi opinión, no. ¿Iba a ser injusto Dios si es que no las entregaba? No. O sea, les dio una tierra, a pesar de que lo único que hacían era porfiar respecto de su estadía allá, o cuando iban camino allá, etcétera. No, no es necesario con ustedes que me detenga mucho en eso. Pero si hay algo que demostró Dios en la Biblia es, sí, en toda la Biblia, con Israel y posteriormente también fue paciencia. Entonces, ahí eso, pero una paciencia, insisto, en amor, no simplemente esperar que algo cambie por el solo hecho de que esperemos de esperar, no, esperando que la persona o el involucrado o la institución mejore. Ya si pasa lo que sucedió con el pueblo de Israel, que poco o nada le importó todo el tiempo que Dios les dio, ya es otro tema. Pero entonces, ¿cómo aplicar eso a nivel personal, congregacional y sinodal? Por ejemplo, ¿cuándo es donde me atrevería a decir yo que hay menos paciencia en nuestras iglesias? O en muchas iglesias, tal vez, insisto, no creo que en la luterana confesional no es el caso, pero eh, ¿cuándo es la típica ocasión en que a una persona se le envía a disciplina eclesiástica? Por temas principalmente de alguna falta ético-moral, ¿no es cierto? O sea, bien Moral, pues, sabemos, no es, o sea, a veces, especialmente con las pobres muchachas que, ok, por el pecado de la fornicación, no lo vamos a minimizar, pero, pero de ahí a los extremos a los que he visto cómo se llega en algunas iglesias, donde prácticamente, disculpen la expresión, parece,
generan la impresión de que la muchacha, la que era hermana en Cristo, después de quedar embarazada, la tratan casi como una prostituta. Pero así esperan que vaya feliz y contenta esa madre con su niño y lo lleve a la iglesia desde pequeño. Pero bueno, insisto, a eso me refiero con que falta paciencia cristiana. Si esa persona está arrepentida de su pecado, y recordemos, el pecado en este caso no fue el embarazo, que es lo que toda la gente suele confundir. ¿Cuál fue el pecado ahí? Fornicación. Exacto, la fornicación, no el embarazo. El embarazo jamás va a ser un pecado. Pero siempre se trata a la persona como que la gran maldad que cometió, el gran pecado que cometió fue ese, el embarazo. Esa es simplemente una consecuencia que esperemos con el tiempo sea positiva, pero lo que me entristece es que en estas mismas iglesias en donde casi tratan como fariseos, o fariseos frente a Esteban, a personas que cometen este error, este pecado, ¿por qué no pasa lo mismo cuando se enteran de que una persona está enseñando algo incorrecto? Nunca en estas iglesias, como les digo, en donde eh, ponen bajo disciplina a muchachas por un embarazo adolescente o un embarazo estando solteras, nunca he sabido que en esas mismas iglesias traten con esa misma dureza a una persona que está entregando falsas enseñanzas. Y creo que para la iglesia es bastante más perjudicial una falsa enseñanza que una persona que va a traer un hijo al mundo. Al contrario, traer un hijo al mundo es una bendición. Nunca una falsa enseñanza lo va a hacer. Entonces ahí pueden ver un poco de cómo tenemos que saber, insisto, aplicar la paciencia también en nuestras iglesias. Dar también, ¿por qué no?, la oportunidad del perdón y el arrepentimiento. No linchar al pecador o a la pecadora que ha cometido algún pecado en nuestras iglesias, que es lo que suele suceder tristemente. Y especialmente yo diría que en Latinoamérica somos muy dados para eso. En países anglosajones que yo sepa no son tan. O por ejemplo, sí me parecería un motivo digno de, de poner bajo disciplina a una persona hablando de embarazo, una persona que se sabe que que ella o su pareja llevaron a cabo un aborto. Eso sí me parecería algo digno, claro, en efecto, de poner bajo disciplina y sancionar como corresponde. Pero, insisto, nunca, y eso es algo, insisto, bastante triste y contradictorio, nunca he sabido de en estas iglesias. Sé que en la nuestra sí, en el Sínodo Luterano de Wisconsin sí. Se han expulsado congregaciones completas en algún momento. Hemos roto relaciones con iglesias que se han separado de nuestras enseñanzas. Pero lo normal, insisto, todos lo sabemos, es que a una persona, por el comillas solo hecho de tener una falsa enseñanza, no se le pone bajo disciplina. Sino, los ejemplos, insisto, están a la vista. Insisto, por eso, no apresurarnos en la condena al pecador. Es un pecador, no es Satanás hecho hombre, no. Y nosotros podemos también pensar en que esa misma paciencia que nosotros tenemos ahora, vamos a querer eventualmente vamos a querer tenerla o recibir esa paciencia de parte de nuestros hermanos. ¿Por qué? La paciencia es un fruto del espíritu que no podemos dejar de lado. O sea, cualquier fruto del espíritu no lo podemos dejar de lado, pero ya que en este caso el tema que nos convoca es la paciencia. Y la paciencia, por cierto, no es contraria al juicio, que es lo que se suele creer. No, si no estamos hablando aquí de que haya que esperar eternamente al pecador o pecador impenitente, no. Si llega el momento en que está claro que el pecador no quiere arrepentirse de su pecado, bueno, habrá que proceder al, comillas, juicio. Pero en la medida en que a nosotros eso, digamos, nos competa, en la medida en que nosotros tengamos la superioridad cristiana y el amor cristiano para llevar a cabo ese juicio. O sea, ya con el hecho de poner bajo disciplina a una persona, es suficiente seguirla, aunque haya hecho algo malo, por cierto.
Ya seguir, digamos, dándole, como decimos, latigazos a una persona, por mucho que no se haya arrepentido, ya ese castigo dejémoselo a Dios. No involucrarnos nosotros actuando como si fuéramos dioses respecto a él. Ok, sancionamos el pecado, no lo hacemos partícipe temporalmente a la persona involucrada de los derechos propios de nuestra iglesia, pero, insisto, la paciencia nunca va a ser contraria al juicio, pero son totalmente compatibles. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, respecto de esta iglesia, Tiátira, el mensaje se debe mantener el mensaje de Cristo hasta el final y en su totalidad. A eso me refiero volviendo a la palabra clave de esta clase, tolerancia. No es que podamos tolerar un poco de creencia falsa, o un poco más o un poco menos. No, el mensaje cristiano es uno y en su totalidad. No es un mensaje que acepte o que debiese aceptar algo parcialmente. No, el mensaje cristiano es para entregarlo en su totalidad, no ¿cómo decirlo? No parcializado, no temporalizado. No, el mensaje cristiano es uno y ya. No sé, hoy en la tarde precisamente en un grupo de profesores evangélicos que me veo obligado a estar, hablaba alguien es que discutimos mucho por cuál iglesia tiene la razón, decía. ¿Qué iglesia no está equivocada? Y yo pensaba, ¿y qué habría de malo en eso? ¿Acaso yo no tengo el derecho a querer la más pura doctrina en mi iglesia? ¿O usted lo mismo con la suya en el caso de los que no son luteranos confesionales? Ok, creo que yo tengo la razón, por supuesto. Pero eso sí sería tolerancia, que yo acepto que usted piense lo mismo respecto de mí. Lo cual no quiere decir que nos vayamos a estar de acuerdo plenamente y hagamos una misma iglesia. No, no se trata de eso. Pero, insisto, lo que se debe respetar es a la persona, no necesariamente a sus ideas. Insisto, me sorprendió esa frase. Decía, porque un par de chats antes la persona decía, tenemos que enseñar la verdad. Pero después decía, pero es que nos ponemos a discutir por qué iglesia tiene la razón. ¿Cómo? O sea, ¿la verdad o está malo decir que entiende? Porque del momento en que alguien dice, tengo que enseñar la verdad, está diciendo que hay alguien que necesariamente tiene algo que no es verdad, que es mentira. O sea, la persona, sin quererlo, me imagino, se contradijo a sí mismo. Pero bueno, entonces, parte de la perseverancia cristiana es no solamente el mantenernos firmes en la fe, sino mantener las obras y asimismo las doctrinas de Cristo hasta el final. No solamente parte de eso, o no que buena parte de nuestra vida vamos a ser eh, personas que guarden la totalidad de la doctrina y en nuestros últimos años la vayamos a relativizar. No, la doctrina debemos mantenerlas siempre, hasta el final. No, no debe ser algo que, digamos, ahí sí que perfectamente debe aplicarse el concepto de la perseverancia cristiana, no solamente en las obras, sino también en cuanto guardamos nuestra doctrina, ya sea a nivel personal, así como también eclesiástico. Y bueno, ¿y cuál sería el fruto de toda esta perseverancia de la que se nos habla acá en estos versículos bíblicos? La corona. Evidentemente no sabemos en qué consiste esa corona que se menciona aquí en Apocalipsis. Eh, pero, es- pero lo que sí sabemos es que será parte de la vida eterna y por lo tanto, como cualquier cosa para el creyente que es fruto de la vida eterna, será un hecho glorioso, digno de alabanza. Ya en qué consistirá, probablemente incluso es algo que de acuerdo a nuestro propio interés actual, no lo vamos a entender. Precisamente porque es algo relacionado con la, insisto, vida eterna. Y al ser la vida eterna algo que va más allá de nosotros, no la vamos a lograr entender nunca a cabalidad.
No, es algo que trasciende a nuestro entendimiento, va más allá de nuestro entendimiento. Pero claramente no va a ser una recompensa económica temporal de acá de la tierra. Insisto, ¿por qué limitarnos a tan poco? A tener un par de millones más, un par de millones menos. No, sabemos que esa recompensa simplemente va a ser gloriosa. Y un par de millones, incluso de dólares o de euros, de libras, no son una cosa necesariamente gloriosa. En algún momento se van a acabar. Pero sí pero la gloria de Cristo va a ser permanente. También se menciona que vamos a tener autoridad ante las naciones. Pero ¿eso es necesariamente sinónimo de poder político? La respuesta, espero sea un obvio, no. El poder político nunca ha sido una promesa que se haya ofrecido por parte de Cristo hacia nosotros, los creyentes. No lo tuvo ni siquiera Cristo mismo. ¿Por qué entonces iba a ser distinto con nosotros? Entonces, recordemos eso, no enfrascarnos en discusiones o en pensamientos como los que les acabo de mencionar. Simplemente dejemos que Dios cumpla sus promesas a la manera en que Él estime convenientes que se cumplan. No creer que nosotros, o que como nuestro entendimiento nos dice que ser exitoso significa tener cierta cantidad de salario mensual, creer que eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. No. Puede que es lo que Dios quiera darnos es el doble de nuestro salario mensual que queremos, puede que Él quiera nada. Insisto, tenemos que cumplir, o no cumplir, tenemos que estar, saber aceptar la voluntad de Dios. Se menciona también que en el día postrero se herirá a los hijos de muerte. ¿Cuáles son esos hijos? Los que deben morir. ¿Qué significa que morirán? El pecado, por supuesto. Eh, o la falsa enseñanza, que después de todo, a nosotros creyentes, las falsas enseñanzas, la herejía, ¿es algo que nos daña? Hace un rato Pablo me preguntaba por el seminario donde tuve la oportunidad de estudiar. O sea, dañar en algún sentido, claro que me dañaba. Obviamente no disfruté espiritualmente esos 6 años de estudios, pero y claro, tal vez lo que más pena me daba era ver cómo mis compañeros de aula pentecostales caían rendidos ante las palabras de algunos de mis profesores y terminaba, o sea, creo que ese ejemplo ya lo he comentado varias veces a algunos. Mis disculpas por repetirlo, pero le dije una vez a alguien, bueno, Pablo conoce esa iglesia, la JBH, le decía, oye hombre, ¿te das cuenta que a mitad de semana frente a nuestros profesores estás diciendo que Cristo no resucitó corporalmente, pero el domingo estás hablando en lenguas? O sea, o también él no creía, dejó de creer en el infierno eterno. O sea, imagínense, un pentecostal no creyendo en el infierno eterno. O sea, imagínense lo contradictorio que era eso. Si hay algo que caracteriza la predicación del pentecostal hasta el día de hoy, es que de lo que más habla es del infierno, tristemente. Entonces, ¿qué significa que todo esto morirá? Pues bueno, que el pecado, la destrucción, la herejía va a ser finalmente destruida, derrotada. Ya no. Imagínense cómo sería una vida cristiana para cualquiera de nosotros si es que eventualmente no tuviésemos el problema de saber que la herejía puede tocar las puertas de nuestras iglesias. Sería bastante bello, ¿no? O sea, para que lo tengamos en cuenta. No, o, no, o sea, yo creo que es casi inverosímil imaginarse eso, a menos que vivamos o estar rodeados de un mundo en donde la gente acepta de buena gana la herejía. Claro que no es algo bueno que nos guste tener que sobrellevar. Claro que nos gustaría que eh, la, la sana doctrina fuera la que fluyera y no la herejía. Insisto, por eso es que tenemos que pensar bien
en que eso es algo que nos está, incluso eso, está metido para la vida eterna, no ahora. Y finalmente, de hecho, en las típicas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le ha dicho a las iglesias. O sea, nuevamente se ratifica el mensaje que se ha entregado como un mensaje revelado de Dios. No olvidar eso. Todo lo que estamos estudiando aquí son palabras expresas y literalmente reveladas por Dios. No son el pensamiento de Juan, ya sea lo negativo o lo positivo, sino que son el mensaje y la palabra de Dios. Mensaje que única y exclusivamente a nosotros nos corresponde entregar y difundir. Ni más ni menos. Muchas gracias. Bueno, llegó hasta aquí la parte expositiva de la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Profe, sí, bueno, por lo que hemos conversado, yo sé que usted tuvo una experiencia con la iglesia luterana de la oficial, por así decirlo, de la Federación Luterana, iglesia al que yo no pertenecí como miembro oficial, pero sí asistí como 2 meses acá en Valdivia, una iglesia muy bonita, donde el pastor abiertamente era liberal. Y yo en algún momento me salí, cabrón, yo 2 meses estuve ahí. Pero a veces me pregunto un poco, frente a lo que acabo de escuchar, que es muy desafiante, por cierto, eh, ¿qué hacer si estoy en una congregación donde yo veo que abiertamente hay cosas que no calzan con la escritura? Y siento de verdad que estoy como Teatira, que a veces yo digo, no estoy de acuerdo, pero uno cae en una tolerancia que creo que a la larga hace daño. Bueno, Ya, no voy a entrar en detalle, pero no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, hoy en el púlpito, yo me estoy alimentando este domingo, que es el día del Señor, me estoy alimentando hoy aquí con usted, que no es mi pastor, ni es de mi congregación, ¿ya? Pero lo que fue el culto, no soy machista, ¿ya? Pero predicó una mujer, una hermana, ¿ya? Eh, pero yo digo, Dios mío, ¿qué alimentos nos están dando en las iglesias? No sé, de repente si su experiencia puede compartirla, lo que fue eh, de ahí, pero lo que es actualmente, y siento que he sido muy tolerante de repente para mal. sí, es que ahí yo creo que, o sea, ya es parte de una iglesia, que en esencia yo la conozco, sé que no es una iglesia herética, que tiene errores doctrinales o como una frase casi exacta que me dijo mi maestro acá cuando llegué a la iglesia luterana confesional, Larry Schlomer. Para los que son luteranos confesionales, Larry Schlomer padre, por cierto. Em, y él me decía, son cristianos equivocados, que cometieron o que están en alguna falsa enseñanza. Claro, porque no estamos hablando aquí de una herejía o que le hayan predicado que Cristo no resucitó corporalmente o que no crean en la Trinidad aún. Pero yo creo que ya que está ahí, yo creo que lo primero es uno no actuar precipitadamente. O sea, tal vez yo tuve mucha paciencia, no digo que haya que tenerla tanta, eh, pero así como les decía yo, o sea, sería casi hipócrita decirle ahora, eh, ok, lárguese así, eh, ver qué posibilidades hay de que las cosas cambien, y si las cosas usted ve que no tienen posibilidad de salida, ahí sí, claro, irse. Eh, pero mientras tanto, en realidad, bueno, es fortalecerse usted mismo si la iglesia donde usted está no le ofrece la verdadera palabra. Y más aún si usted está eh, claro respecto de que eso es así. Pero también utilizar, insisto, el principio de eso, principio de la sana paciencia. No, sería, insisto, casi egoísta decirle, ok, vaya, sálgase de ahí y hágase luterano confesional. Yo creo que hasta sería incluso un juego casi, no un juego, sino mm, con una manipulación incluso psicológica. Creo que está mal, por supuesto, pero insisto, aprovechar de a cualquier persona, no solo usted en este caso, y decirle, sí, lárgase de inmediato, insisto, creo que
también en estos casos hay que utilizar el don que Dios nos ha dado de la paciencia, pero también el de la perseverancia. O sea, ambas cosas deben estar unidas una respecto de la otra. Y perseverar ya sea en su edificación espiritual personal, como, eh, como eclesiástica, digamos, a nivel congregación. Y usted, insisto, no, tú conoces ya la palabra, sabes cómo tienes tus herramientas como para que no te pasen, te embauquen en alguna falsa doctrina haciendo creer que es verdad. Entonces, insisto, también en estos casos hay que actuar como adultos y como gente que sabe o que tiene el don de la paciencia. Insisto, no, cualquier decisión que te podría decir, tómala ahora que me acabas de comentar insisto, creo que esta sería egoísta e irresponsable. No, Dios te dio el don de la paciencia, el don de la palabra, pero por sobre todo el don de la palabra, y por lo tanto, que Dios te guíe en mantenerte en esa misma línea y que si estás, y que ya que buena hora estás claro de esas diferencias doctrinales, pues bueno, la responsabilidad en ese sentido sí la tienes tú. Pero insisto, mi primer lugar, en mi primera llamado en ese sentido sería a la responsabilidad. Así como, insisto, o sea, si Cristo, o sea, perdón, no solo responsabilidad, perdón, paciencia. Cristo la tuvo, Dios la tuvo, porque nosotros íbamos a adoptar una máxima de conducta distinta. O sea, a veces lo peor, perdón, es tomar decisiones de ese tipo de manera apresurada. Eh, yo, claro, es cierto, me tardé mis buenos años en llegar a la iglesia luterana confesional, pero la diferencia es que yo nunca, yo ni tenía, cuando ya comencé a estudiar, ni siquiera sabía que existía el sínodo luterano de Wisconsin o SELC, ni hablar. Pero recuerda, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué no pensar que estas palabras también se pueden cumplir en una persona que está viviendo una situación similar a la tuya? Pero insisto, la primera palabra que te dedicaría es esa, paciencia. O en realidad todos. Es que si falta uno de los dones del fruto del Espíritu, van a faltar todo el resto. Es necesario que tengas paz, obviamente, o que tú y cualquier cristiano tenga paz, que tenga paciencia. Si hay paz, también va a haber gozo. O sea, no es un juego de palabras el hecho de que esté todos estos conceptos unidos en una sola frase, llamada fruto del Espíritu. Pero no tenemos lo que no tenemos es, por cierto, la autorización de parte de Dios para no tratar de cumplirlos. Debemos perseverar en ellos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hermanas? Mm. Bueno, y finalmente, por cierto, ya mencionando el tema de la paciencia, es cierto, hay que tenerla, pero el problema es cuando la paciencia se convierte en letargo y que finalmente, y deriva en lo que les decías durante la clase, en que esto derive en la tolerancia y se tolere cualquier cosa. Hay cosas que no se pueden tolerar de buenas a primeras, de un momento a otro, punto. La herejía obviamente no puede tolerarse. No se le puede dar segundas oportunidades a la herejía. Esa es la gran diferencia entre iglesias como luterana confesional, en este caso CELC, versus, por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano se ufana mucho de que ellos necesitan y tienen para bien de ellos un magisterio que tiene derecho a tomar decisiones y que hay una base objetiva que les dice qué es bueno y qué es malo. Pues bueno, aunque los no luteranos confesionales suelen sorprenderse, CELC, nuestra iglesia, es más dogmática en ese aspecto que el Vaticano mismo. En nuestra iglesia, para los que no son parte de ella, no está permitido ni el más mínimo porcentaje de disentimiento. Ok, usted no está de acuerdo en un 1% de nuestras enseñanzas, pues bueno, se le respeta, se le tolera, se lamenta, pero esta no es la iglesia para usted.
Punto. Eh, Algunos dirán, pero es que eso es casi lo mismo que el estilo de los católicos. No. ¿Por qué? Porque para el católico, ¿qué es lo que tiene que obedecer? El magisterio. Al magisterio, por ende al Papa. En cambio, el Papa le debe explicaciones, o el Papa y el magisterio le deben explicaciones a alguien. No. Como creo que ya lo he mencionado, tengo el honor de mantener relativo contacto casi regular cada 10 días, cuando mucho, con el presidente de nuestra iglesia a nivel mundial, el reverendo Thomas Nast. Pero la diferencia es que él está tan sujeto al resto de nuestras congregaciones como el último de los confirmandos que acaba de llegar a nuestra iglesia. No así el Papa. Esa es la gran diferencia. Para ellos, toda la autoridad está centrada en una persona. Para nosotros, en nuestras doctrinas. O sea, si alguien en nuestra iglesia a nivel continental, mundial, está en desacuerdo con alguna doctrina, pues bueno, hay que tratarle como alguien equivocado, eventualmente un hereje, independiente del cargo que tenga. O por ejemplo, se imagina, hace poco estuvo el caso de este chiflado del curacotas, ¿se acuerdan? Vulgar como él solo, pero curiosamente no se le volvió a su estado laico por parte del Vaticano, tristemente diría yo, por las enseñanzas que él tenía, sino por la manera en que las decía. Por cierto, vulgares, indignas de un cristiano, por supuesto, pero si analizan la resolución, yo la leí, la palabra herejía, falsa enseñanza no aparece en ningún lado. Al parecer pareciera que, es más, estoy seguro de hecho, que lo que más les molestó fue esa frase, insisto, yo no la habría dicho, cuando dijo, disculpen la expresión, me vale madre ser hijo del Papa, yo soy un hijo de Dios. Ok, yo también, pero, insisto, no lo habría dicho, no es mi interés andarme burlando en ese nivel del Papa, tampoco darle las ínfulas que tiene. Pero creo, insisto, que es triste eso de que en esta iglesia, o si es que se le puede llamar iglesia, el Vaticano, eh, haya primado por sobre todo el buscar el, comillas, respeto a la autoridad, pero no la doctrina. Insisto, el motivo por el cual echaron a Cotas, o lo volvieron a estado laico, no fue por sus doctrinas, sino por lo suelto de lengua que era. No así en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, insisto, desde el presidente mundial, personas como yo que tenemos un cargo académico en CELC, el comité doctrinal, estamos tan sujetos al resto de la iglesia como cualquiera. Insisto, ¿puede decir, o un católico, puede decir lo mismo? No, de ninguna manera. ¿O acaso la palabra de un laico em, va a estar por sobre el testimonio de lo que diga un obispo? Basta con que el obispo diga no, esta persona está mintiendo y fin de la discusión. Ni hablar el Papa. Esa, insisto, es una gran diferencia entre la dogmática que tiene nuestra iglesia versus la del Vaticano. Bueno, ¿algún comentario entonces antes de despedirnos? No, pero te quería preguntar, por ejemplo, tú cómo ese tema de la masonería y el globalismo y ese tema, digamos, de que se habla hoy en día del, ¿cómo se llama? Un solo gobierno. ¿Sí sientes que eso está, digamos, a la orden del día, que vamos hacia allá, digamos, un ecumenismo, digamos, intolerante de Eh, algún modo? o sea, yo diría que eso que mencionas tú es una especie de ecumenismo no religioso, pero ecumenismo al fin y al cabo. No importa, qué Mm. sé yo, si tú eres, qué sé yo, anglosajón, si tú eres japonés, chino, no, todos somos. O sea, si es que eso surgiera de manera, lo que me molesta es que si eso surgiera de manera natural, ok, ya el europeo no quiere tener diferencia alguna con el latino y viceversa. Ok, pues que pase, pero que me obliguen a eso es lo que ya me parece lamentable. ¿Por qué? Porque además que bien, y no se trata de conspiranoia ni cosas así, también se aspira a una religión mundial, en donde los cristianos dejemos de lado nuestros dogmas. Por eso,
Eso es algo que poco se sabe, pero está en un documental hecho por la Federación Luterana Mundial y el Vaticano, las tratativas para analizar, o para redactar, mejor dicho, la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, no las inició el Vaticano, no las inició la Federación Luterana Mundial, las inició la ONU. Insisto, el documental está, lo tengo acá en mi casa, de hecho. ¿Por qué? Porque básicamente llegaron a la idea, bueno, oiga, los luteranos estaban en Alemania, en Europa, el Vaticano también se hizo sus guiños con el fascismo italiano, etcétera. Entonces ya, déjense de pelear, al menos pónganse de acuerdo en algo. Y de ahí surgió con el tiempo 30 años de negociaciones para eh, esta famosa declaración conjunta. Insisto, no hubo un origen cristiano en ellas, sino un origen político. O sea, más allá del tema, insisto, conspiranoico, ya el hecho de que se haya puesto, sí, o sea, ya que lo menciona Gustavo ahí, claro, la Agenda 2030, que muchos la ridiculizan o la minimizan, pero si fuera tan benigna, entonces, ¿por qué no son más abiertos en decir que están a favor del aborto? En el caso que nos ataca a nosotros también, del matrimonio homosexual. O sea, para empezar, como un paréntesis, disculpen, eh, hablando de la tolerancia, miren, no me preocupa como teólogo, como profesor, lo que haga el mundo secular. El problema es que el mundo secular se quiere meter en nuestras iglesias y decirnos a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y como el mundo secular ya determinó que la homosexualidad es buena, no es un pecado, nos quieren imponer eso a nosotros. Para serle franco, insisto, es obvio que nos guste o no, va a llegar el día en que el matrimonio homosexual va a estar legalizado y aplaudido en todo el mundo. Pero anda a ver si un par de muchachos de 25 años, digamos, hombre y mujer, dicen que se quieren casar. Son objeto de burla. Insisto, pero lo que me preocupa más, insisto, como creyente, es la actitud que puedan tomar muchos cristianos, como personas como Pablo y yo, que somos chilenos. La ley de aborto, por ejemplo, pasó en silencio, mientras acá los chilenos evangélicos chilenos andaban celebrando que al fin teníamos un día feriado en honor a los evangélicos. Ok, ya tenemos un día feriado. ¿Y qué? No creo que haya comenzado a ir una sola persona más a una iglesia protestante eh, porque tenemos un feriado, un día festivo en honor a nosotros. Y curiosamente, la mayoría de los evangélicos, cuando sucedió eso, no estaban a favor, y menos la fecha que se eligió, el 31 de octubre. Yo, de hecho, me hubiera opuesto si hubiera tenido la oportunidad. Pero insisto, más que preocuparnos de lo que puede hacer el mundo secular, preocupémonos de lo que pasa en nuestras iglesias. ¿Cuántas iglesias simplemente se han rendido ante, no necesariamente la Agenda 2030, pero ante la secularización? O como ya es políticamente incorrecto decir que la homosexualidad es pecado, entonces esa palabra ya se ha dejado incluso de predicar en muchas iglesias. No en la luterana confesional, por cierto, pero pareciera que casi está prohibida. No digo que tengamos que necesariamente estar al nivel de convertirnos en mártires, pero tampoco de que tengamos que rendirnos ante el mundo secularizado que está. A eso me refiero, o sea, el mundo, creer que congraciándonos con el mundo, vamos a hacer algo positivo por nuestra iglesia, por el mundo, es absurdo. El mundo va a seguir su agenda, ya sea 2030 o la agenda que quieran, va a seguir su rumbo, con o sin eh, con nuestra autorización, por así decirlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos desde adentro, preocuparnos de lo que pasa en nuestros templos, en nuestras iglesias, fortalecer a nuestra gente en nuestras enseñanzas. ¿Por qué? Porque, insisto, el mundo secular no va a ir a nuestras iglesias a preguntarnos qué es lo que es bueno y lo que es malo. No le ha importado nunca, menos le va a importar ahora que tienen tanto poder. Muy bien. Sí. Bueno,
Leo, precisamente, ya que estás con el micrófono,